Gracias por conectarse con El Peso del Peso, este espacio del canal Telemedellín, donde compartimos con ustedes todos los sábados a la 1:30 de la tarde diferentes temáticas de carácter económico. Comenzamos contándoles que esta semana Camacol reveló los resultados de la comercialización de la venta de vivienda nueva para abril de este 2023. El sector continúa con una caída importante y es que, de acuerdo con el gremio, en abril de 2023 se vendieron 62% menos de viviendas que en igual periodo del año 2022. De esta forma, la vivienda de interés social tiene una caída más significativa, es decir, se comercializaron en abril de este año 5.600 viviendas. Esto representó casi 1.100 viviendas menos de interés social que se comercializaron con respecto a abril del año 2022, una disminución significativa del 66%. Finalmente, si miramos el Producto Interno Bruto revelado por el DANE hace poco, vemos que el sector de la construcción para el primer trimestre del año tuvo una caída importante de 3,1%, jalonado principalmente por las obras civiles. El componente de construcción es el único que está decreciendo a niveles por encima incluso del 3%. Ese decrecimiento fundamentalmente es explicado por la disminución en obras civiles, y aquí hay un elemento que vale la pena resaltar e incluso enfocar. Del total de los componentes que hacen parte del ejercicio de construcción, el tema de obras en carreteras, obras relacionadas con el transporte público, el descenso superó el 14% respecto al año pasado, lo que claramente indica que hay una afectación importante no solamente del componente global en relación a las obras, sino también de este componente de carreteras y demás inversiones que de alguna manera impulsan la generación de empleo y por ende también la generación de productividad en el caso del país. Lo que se estima, por lo menos para el segundo trimestre del año, es continuar con esta tendencia de disminución en las obras civiles relacionadas directamente con el tema de carreteras, dado que las grandes obras de 4G y 5G ya pasaron y no se tiene contemplado una nueva contratación de nuevas obras, y esto indicaría una afectación a elementos clave como el componente de empleo. A propósito del tema de vivienda, el Banco Interamericano de Desarrollo calcula que cerca de un 45% de la población de América Latina y el Caribe no cuenta con una vivienda digna para poder vivir en este lugar. A propósito de esto, quisimos invitar a Mónica Ramírez, ella es directora de Alianzas Estratégicas en Hábitat para la Humanidad. Directora, gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. Muchas gracias a ti, María Camila. Directora, ¿cuál es esa realidad en temas de vivienda digna que se vive actualmente en América Latina? Efectivamente, el cambio climático y la crisis social que han venido después de la pandemia han agudizado la situación de precariedad en la vivienda y en los asentamientos de muchas familias en América Latina. Según datos, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo, un 45% del déficit cualitativo, o mejor dicho, familias que viven en déficit en toda América Latina. De esas, por ejemplo, 120 millones de personas viven en asentamientos precarios en condiciones, ya sabes, de deficiencia en la vivienda, falta de servicios públicos, no tienen tenencia segura. Y el hecho de que tengan esta vivienda precaria hace que estén vulnerables a los efectos del cambio climático, y la manifestación más clara de eso son los desastres. Estamos convencidos de que las soluciones provienen de todos y tienen que ser con el concurso de todos. No vamos a poder enfrentar estas situaciones de vulnerabilidad y de la necesidad de las familias, ni tampoco, es necesario que también enfrentemos el aspecto de reducir el calentamiento global, que también es una asignación pendiente en el sector de la construcción. ¿Cómo se pueden articular esas políticas públicas de las diferentes regiones con estrategias que terminen en soluciones para las familias que no tienen actualmente un hogar digno donde vivir? Bueno, en realidad se trata de que mejoremos las condiciones de la vivienda. No necesariamente todas las soluciones de construcción de vivienda nueva. De hecho, te comentaba que la mayoría del déficit en América Latina es un déficit cualitativo. Entonces hay que enfrentar estrategias dobles, no solamente de construcción de vivienda, sino también de mejoramiento de vivienda y asentamientos. Y es importante hacerlos con el concurso de todos los aliados, con el concurso de muchos actores. ¿Cuál es la realidad en términos de vivienda digna que se ha encontrado en nuestro país, en Colombia? Bueno, Colombia, como precisamente escuchaba esta mañana la ministra, Colombia se caracteriza por tener un déficit más o menos estimado en 31%
familias y de las personas en Colombia viven en condiciones de déficit de vivienda. La mayoría de estas personas viven en condiciones de un déficit cualitativo, es decir, en la calidad de sus viviendas o en la falta de servicios e infraestructura o en la falta de seguridad en la tenencia. Y también están ubicadas en los municipios periféricos, en los municipios más pequeños o municipios rurales. Es ahí donde se concentra la mayoría del déficit en Colombia. Sin embargo, Colombia la hemos escogido como sede del quinto Foro Latinoamericano de Vivienda y Hábitat por ser un referente regional y un laboratorio de políticas y de iniciativas multiactor. Colombia se caracteriza por el trabajo entre los varios niveles de gobierno, por la acción público-privada y por incluso de varios sectores, la concurrencia del sector de vivienda, del sector de ambiente, que en este caso es muy importante para poder enfrentar la resiliencia y la construcción de mejores viviendas y de mejores ciudades que hagan que las personas estén seguras frente a los efectos del cambio climático. Profundicemos más sobre esa importancia de la articulación del sector público y privado para lograr que las familias en Colombia tengan una mejor vivienda. La convocatoria es a un trabajo en alianzas. Por eso es que al convocar este foro lo que queremos es que todos aprendamos unos de otros, pero que a la vez también se formen alianzas. Se trata de que desde Hábitat para la Humanidad queremos convocar a todos los actores e invitarlos a trabajar conjuntamente, a trabajar de una manera que con los esfuerzos de todos podamos resolver el problema. No es posible que un solo sector, ni el gobierno, ni el sector privado, ni nosotros las ONGs podamos resolver la problemática. Hay que trabajar en torno a alianzas estratégicas. Directora, se realizará en Colombia el quinto Foro de Vivienda y Hábitat. ¿Por qué es importante y cuáles son esos temas e invitados que traerá? Sí, el foro se realiza del 31 de julio al 2 de agosto. Es un foro multiactor enfocado en la práctica y vamos a tener la presencia de speakers muy destacados, conferencistas internacionales de alto nivel, como por ejemplo la señora Mia Amor Motley, quien es la primer ministro de Barbados, una de las voces más brillantes y más potentes en cuanto a estos temas del cambio climático desde el sur global. Vamos a tener también con nosotros a Balakrishnan Rajagopal, quien es el relator especial de las Naciones Unidas para la Vivienda Adecuada. Vamos a tener expertos como Serin Kichakitotan, quien se encarga del programa de urbanización sostenible para la próxima generación dentro de ONU Habitat. Bueno, y como ellos también autoridades y ministros desde Argentina, de Ecuador, de Honduras, de Brasil. Vamos a tener líderes también, alcaldes locales de varias partes del mundo que han sabido enfrentar esta temática. Ahora, ¿qué temáticas en particular estamos abordando en el foro? Vamos a tener 5 ejes temáticos. El primero es analizar tendencias y efectos del cambio climático sobre la vivienda y los asentamientos. Luego también vamos a analizar los marcos regulatorios e institucionales y de políticas que pueden propiciar estas acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Vamos también a tener un eje sobre financiamiento público y privado para la mitigación y adaptación al cambio climático. Otro enfocado en lo que es la gobernanza local, el superar las inequidades urbanas y los territorios sostenibles. Y finalmente uno muy interesante que es el componente de innovación en el sector de vivienda y hábitat. Y precisamente vamos a tener allí a las iniciativas ganadoras del concurso preparatorio que hemos realizado, el concurso sobre iniciativas para enfrentar el cambio climático y la crisis social a través de la vivienda y los asentamientos. Allí vamos a traer a estos ganadores que vienen de toda la región. Mónica Ramírez, directora de Alianzas Estratégicas en Hábitat para la Humanidad, gracias por aceptar la invitación en El Peso del Peso. Y ustedes y yo nos vemos en unos minutos, hacemos una pausa aquí en nuestro programa, ya volvemos con toda la actualidad económica.
Gracias por continuar con nosotros en El Peso del Peso. El DANE, como lo veíamos anteriormente, publicó los resultados del Producto Interno Bruto para el primer trimestre del 2023 aquí en Colombia. Los sectores que más contribuyeron fueron en su orden: las actividades financieras y de seguros, seguido por las actividades artísticas y de entretenimiento, y también la administración pública y defensa, que en su total tuvieron una contribución de 2 puntos porcentuales. La única que cayó fue la construcción, como lo veíamos antes, con un 3,1%. Si bien estos datos son positivos, van acorde a lo que muchos analistas tenían como proyección, también se podría decir que se estaría hablando de una contracción de la economía colombiana. El Producto Interno Bruto de Colombia para el primer trimestre del 2023 sigue creciendo, esta vez fue de 3%, sin embargo su aumento se dio a menor ritmo. Esta situación no es exclusiva del país, que registró un PIB de 8,1% en el primer trimestre de 2022, sino que se registra en más regiones del mundo. Esto redunda en que la economía definitivamente se está desacelerando gradualmente. Acordémonos que el año pasado la economía creció por encima del 7%. Dicho esto, el DANE también nos contó que al último trimestre del año pasado se hicieron unas revisiones a la baja del crecimiento de la economía. Esto también, refuerza la idea de que la economía se está encontrando con una senda de desaceleración de la economía colombiana. Sin embargo, al revisar los datos, lo que evidencian las cifras del PIB es que la desaceleración que se puede estar presentando en la economía colombiana es gradual y no se está dando en todos los sectores. Por ejemplo, las actividades financieras y de seguros crecieron 22,8% y las actividades artísticas y de entretenimiento aumentaron más de 18%. Seguimos viendo un dinamismo muy importante en esos juegos de azar por internet, pero no fue lo único. Hay muchas actividades recreativas y culturales que también fueron muy dinámicas este trimestre: ferias y fiestas, carnavales como el de Blancos y Negros, Carnaval de Barranquilla, Feria de Manizales, que es muy importante en este trimestre para el país. La única actividad con contracción fue la de la construcción, con una caída de 3,1%. Esta cifra negativa está explicada por los rubros como construcción de carreteras y vías de ferrocarril. La construcción de edificaciones residenciales y no residenciales tiene un crecimiento positivo, sin embargo, es más moderado. A diferencia de lo que esperaban muchos sectores económicos, Semana Santa no incentivó, como esperaban, todo el comercio y especialmente el gasto de los hogares el pasado mes de abril. Este tuvo una reducción y en ese mes logró 6 meses en caída. Según la firma de consumo masivo Radar, el gasto de los hogares en Colombia en abril de 2023 fue de 76 billones de pesos. Esto representó un decrecimiento del 3% con respecto a 2022 y de 3,4% frente a marzo de este año. La temporada vacacional de Semana Santa no tuvo el impacto esperado en el gasto de la manera como diversos sectores lo esperaban. Es llamativo ver para este mes cómo los hogares de ingresos altos ya tienen una caída abril frente a abril del 6,61% y afortunadamente las personas de ingresos bajos solo tienen una caída del 1,49%. De acuerdo con el informe, el gasto de los hogares se vio impactado por factores como la confianza del consumidor, que registró una caída, lo cual afecta en la adquisición de los bienes durables dentro de las familias colombianas. Ejemplifica de manera clara como la menor colocación crediticia y la inflación que está afectando el mercado golpean mucho más fuerte a los ingresos medios y a los ingresos altos, no solo por una menor compra de bienes durables como carros y muebles, sino también por un mayor servicio de deuda, es decir, el dinero que tenemos que pagar por las deudas que tenemos, y claramente comienza a notarse el impacto de la reforma tributaria. Por su parte, Medellín se sigue destacando como la ciudad en donde los hogares hacen una mayor asignación del gasto en entretenimiento, lo que se relaciona con la oferta que tiene la ciudad en ese segmento. Esa disminución en el gasto de los hogares colombianos que se ha venido registrando en Colombia tiene una relación con el alto costo de vida que hemos tenido en el país. A propósito de y para lograr mitigar un poco el impacto en el costo de los alimentos, algunos supermercados y tiendas de cadena lograron una disminución importante en productos de la canasta básica familiar. Es significativo, se lo contamos en el siguiente informe. Algunos supermercados y tiendas de descuento del país comenzaron a bajar precios de ciertos productos de la canasta familiar. La decisión está orientada a reducir la inflación de alimentos que, a pesar de mostrar una disminución leve en el último mes, sigue impactando el costo de vida de los colombianos.
la campaña de productos insuperables, donde hemos aumentado el portafolio a más de 500 productos de la canasta básica. Ahí podemos ver huevos, pollo, detergente, aceite, una salsa de tomate, un atún, un blanqueador, otros muchos productos de la canasta básica que permiten lograr un ahorro para los consumidores colombianos. Así como lo hizo Almacenes Éxito ampliando el portafolio de productos con precios bajos, también alimentos como huevos, arroz, aceite, entre otros, disminuyeron entre 10 y 45% en tiendas Zara. Supermercados como Olímpica también tomaron esta decisión. Desde la Presidencia de Colombia se hizo un llamado para que más empresas se sumen a la disminución de precios de los productos de consumo diario de los colombianos. Esta semana, ARA anunció que bajaron los precios de 200 productos, tanto de alimentación como de aseo. Esto para afrontar la inflación en el país. El presidente Petro hizo un llamado a los demás almacenes de cadena para que hicieran lo mismo y dijo: productos como arroz, huevos, aceite, frijol, pasta, chocolate de mesa, avena, leche en polvo, los de aseo y cuidado personal disminuirán entre el 10% y 45%. Invito a más empresas a sumarse a esta iniciativa. Replicando este llamado, Almacenes Olímpica y Éxito anunciaron que bajarán también los precios de estos productos. Por su parte, la empresa de alimentos y productos de panadería Tostado también anunció que bajó los precios a más de 70 referencias en todas sus tiendas, entre los cuales se encuentran el tinto, café con leche, croissant de mantequilla, entre otros. Los comerciantes del país esperan que sea la prima, ese dinero extra que reciben los colombianos durante mitad de año, la que logre salvar este primer semestre para el comercio. Y es que según el DANE, en los resultados del Producto Interno Bruto, el comercio tuvo un crecimiento para el pasado mes de abril de 0,5%, mientras que en el mismo periodo del año pasado este fue del 14%. Según Fenalco, en su encuesta Bitácora Empresarial, el 34% de los comerciantes no lograron aumentar sus ventas. Lo vivido por el comercio para el Día de las Madres puede ser reflejo de los datos que evidenció el DANE en el Producto Interno Bruto del país, donde el comercio tuvo un crecimiento bajo del 0,5%. Ahorita en mayo, también como te decía, para estas 2 primeras semanas que son la temporada de madres más fuertes, pues vimos cómo estuvimos 5 puntos por debajo de la demanda del 2022. La prima genera una gran expectativa, pero sabemos también, como por los análisis que se han hecho, que la gente está muy concentrada en venir amortiguando todo lo que tiene que ver con deudas. Descuentos, promociones y liquidaciones se multiplicaron en el mes de abril por muchos comerciantes en Colombia, esto con el fin de poder tener la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones. Los clientes al Detal se han visto muy afectados iniciando este primer trimestre del año. Incluso nosotros siempre presupuestamos que este primer trimestre del año va a ser un poco suave debido a que el último trimestre del año pues es muy positivo, pero se ha alargado un poco más, que ha generado, digamos, una incertidumbre también con todos los cambios. Con respecto al comportamiento del comercio en abril, según Fenalco, en su encuesta Bitácora Empresarial, 19% de los empresarios dijo que sus ventas frente a las obtenidas en abril del año anterior fueron superiores, un 47% señaló que fueron similares. En cuanto a las expectativas, el 78% de los empresarios no ve con buenos ojos el comportamiento del resto del año. Esto corrobora la tendencia marcada por las cifras del DANE. Con respecto a la percepción de los comerciantes sobre la marcha de los negocios para los próximos 6 meses, 22% de ellos dice que las cosas van a mejorar. Un estudio realizado por Confecámaras reveló que 3 de cada 10 empresas sobreviven al término de 5 años. Factores como el dinamismo del sector al que pertenecen y el acceso a créditos pueden ser determinantes en su supervivencia. 33,5% de las empresas colombianas sobreviven a 5 años. Así lo dio a conocer el estudio denominado como la supervivencia empresarial en Colombia, realizado por Confecámaras. El informe revela que de las 296.896 unidades productivas creadas en 2017, 98.696 siguieron operando en 2022. Es un promedio bajo. Hay que aumentar este promedio y para el efecto, ¿cuáles son los factores claves para ello? En primer lugar, el tamaño. En segundo lugar, la capacidad de agruparse como sociedad. En tercer lugar, sociedades que exportan, que venden sus bienes al exterior.
Las empresas que ejercen su actividad como sociedades tienen una tasa de supervivencia del 44,5%, porcentaje mayor al que registran las personas naturales. Las empresas cuya actividad es intensiva en el uso de conocimiento sobreviven por más tiempo. Aquellas que tienen capacidad para aglomerarse, agruparse en clústeres empresariales. Por eso, estos son los factores en los que venimos trabajando desde las cámaras de comercio de Colombia y así lograr que las empresas crezcan más. Al realizar el análisis por tamaño, se encontró que la tasa de supervivencia de las microempresas de 5 años es del 33%, mientras que de las empresas pequeñas del 60%, las medianas 73% y las grandes 85%. Atención a aquellos emprendedores que están en búsqueda de un crédito con mejores tasas de interés, pues el SENA, por medio de la línea Crear del Fondo Emprender, dispuso de importantes recursos con unas muy bajas tasas de interés. El SENA anunció la disponibilidad de recursos de la línea Crecer del Fondo Emprender con una tasa de interés del 0,49% efectiva mensual y mayor flexibilidad en sus condiciones para que más colombianos puedan aplicar. Tenemos 20.000 millones de pesos en total para apoyar empresas berracas y colombianas. Se trata de recursos de la línea Crecer del Fondo Emprender que pueden ser suyos con la tasa más baja del mercado, 0,49 efectiva mensual, con plazos de pago flexibles de hasta 23 meses, incluidos 5 meses de periodo de gracia, para que los interesados reciban hasta 20 millones de pesos y puedan fortalecer y hacer crecer sus negocios. Los emprendedores interesados en acceder a la línea Crecer deben haber sido beneficiarios de alguno de los servicios de emprendimiento del SENA. En caso de no cumplir con este requisito, pueden recibir orientación del equipo de profesionales en emprendimiento, vincularse al programa de fortalecimiento empresarial de la entidad y luego aplicar para recibir los recursos reembolsables. Estos recursos no son solo para empresas con personería jurídica, sino también para personas naturales con establecimiento de comercio que registraron ventas de hasta 20 millones de pesos al año. Para postularte debes ingresar a www.fondoemprender.com, pulsar clic en la sección convocatorias y luego en línea Crecer, leer los beneficios y requisitos de la convocatoria, hacer clic en registrarte, diligenciar los datos que solicita el sistema y finalizar la postulación. La fecha límite para postularse es hasta el próximo 30 de junio del 2023. La industria aseguradora fue uno de los sectores que más aportó al crecimiento de la economía durante el primer trimestre del 2023. Las personas están comprando más seguros. El DANE reveló el crecimiento de la economía en el primer trimestre, el cual fue jalonado en 35% por las actividades financieras y de seguros. Para el caso de las aseguradoras, este comportamiento se resume en que más personas están optando por adquirir seguros para cubrir sus riesgos. El índice de penetración pasó de 2 a 3% del Producto Interno Bruto en el primer trimestre. Esto significa que los hogares colombianos, las familias colombianas, las empresas son cada vez más conscientes de que en tiempos de incertidumbre, en tiempos de alta inflación, en tiempos de cambio, es mejor estar asegurado que no estarlo. Durante el primer trimestre, la industria aseguradora colombiana atendió reclamaciones por más de 5 billones de pesos, materializados especialmente en los riesgos asociados con accidentes de tránsito, enfermedades y accidentes de trabajo, accidentes personales y pensiones, 31% más que el mismo periodo del año anterior. Ante cualquier riesgo y dado los altos precios de los insumos, de los repuestos, de los salarios y demás, es mejor que los daños que podamos sufrir estén cubiertos por una compañía de seguros a no tener esa protección. Nos complace mucho seguir contribuyendo al crecimiento y al desarrollo del país e invitamos a todos los colombianos a considerar la posibilidad de asegurar sus bienes, su patrimonio, su vida, su salud, sus fábricas, sus empleos. La percepción del riesgo de los colombianos cambió por las consecuencias que trajo consigo la pandemia. Eso se evidencia en que ya son cerca de 1,3 millones de personas las que cuentan con un seguro de salud. Lo anterior explica el crecimiento de las primas de 644.000 millones a marzo de 2022 a 745.000 millones de pesos en 2023. Así llegamos al final del Peso del Peso. Gracias por conectarse con nosotros. Recuerden, nos vemos todos los sábados a la 1:30 de la tarde aquí por el canal Telemedellín.